vemos ahora también un video en donde personajes del Instituto Nacional de Migración están golpeando a migrantes de nacionalidad venezolana, literal a golpes. De hecho, presenté una carta de denuncia, por aquí la traigo, porque para mí el tema de los migrantes es un tema que se tiene que atender de manera urgente. Bueno, presenté una carta de denuncia ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos porque no está haciendo nada este gobierno para atender un tema tan delicado y que además es un tema, si tú lo revisas, es un tema que no nada más es ¿dónde están viviendo los hermanos y las hermanas migrantes? Se convierte en un tema de seguridad, de salud, o sea, si lo ves de diferentes aristas, un problema social. Es un problema social. Complejísimo. ¿Y qué está esperando? ¿Que se maten unos a otros para tomar cartas en el asunto? Pues mira, yo creo que aquí dos cosas, ¿no? Primero, lo que dice vuelve a ser totalmente impreciso, por no decir mentira, porque además en el propio país está sucediendo. O sea, ha habido migración de mexicanos como nunca antes a los Estados Unidos. Y luego hoy hay un dato que publica el Banco Mundial, un estudio del Banco Mundial que a mí se me hizo totalmente contundente y un reflejo del fracaso de la política migratoria del país. Dice, 1/4 de las remesas que llegan a México es para migrantes en tránsito. Es decir, toda la administración se la ha pasado festejando las remesas, ¿no? Como un éxito de su gobierno. Y ahora resulta... fracaso de su gobierno. Que es un verdadero fracaso, porque si asumimos que las remesas andan en el orden de 60,000 millones de dólares, entre 50 y 60 mil millones de dólares al año, pues esto quiere decir que casi 15,000 millones de dólares son remesas para las personas que vienen en tránsito y que seguramente se lo van a pagar a polleros, o que seguramente caen en esa necesidad precisamente por la falta de una política migratoria, por la falta también de soluciones aquí en el país. Entonces están en una especie de limbo, y este señor, el presidente, celebrando, ¿no? Celebrando como si fuera la gran cosa que se reciban estas remesas. Sí, dice, son la principal fuente de ingresos para México. Gracias a nuestros hermanos migrantes, porque hacen un gran trabajo. Totalmente. Se las ven muy difícil en los Estados Unidos y están ahí y mantienen a sus familias desde allá. Pero el presidente López Obrador es un insensato. Lo que debiera estar procurando este gobierno, que según esto redujo la pobreza, es que muchos de esos mexicanos regresen a sus estados, a su país de origen, a sus estados, con sus familias, porque lo que provoca la migración por necesidad es que papá, mamá, hijos, hermanos, primos empiecen a quererse ir hacia los Estados Unidos, y que provoca que se rompan las familias. Entonces hay muy poca sensibilidad para pensar primero en el tejido social que se ha ido destruyendo con el paso de los años. Este gobierno no es un gobierno de oportunidades, es un gobierno que se dedicó a militarizar la frontera con los Estados Unidos, a detener migrantes no nada más mexicanos, sino también a migrantes centroamericanos y otros, ¿no? Porque se han ido sumando países y más países, y no tiene estrategia López Obrador para atender esta agenda. Tan es así, Mario, que recortó el presupuesto para el Instituto Nacional de Migración y tiene sentado al frente del Instituto Nacional de Migración al tipo responsable de la muerte de los 40 migrantes en Ciudad Juárez. Y en lugar de que estuviera pagando con cárcel y se hiciera justicia, está muy tranquilo atendiendo sus oficinas. Bueno, no pasó nada. Déjame decirte que este tipo debe saber bastantes cosas del financiamiento de Morena. Seguramente. Sin duda alguna. Y del financiamiento desde antes que Morena estuviera constituido al propio movimiento de López Obrador. Creo que esto también explica mucho pues la impunidad y que no se le haya tocado
ni con el pétalo de una rosa, aún y ser pues el directamente responsable de esa tragedia, todos los ¿no? días Evidentemente. Que tardó en dar la cara. Sí, y bueno, sí, y sí. vemos ahora también un video en donde personajes del Instituto Nacional de Migración están golpeando a migrantes de nacionalidad venezolana, literal a golpes. Sí. De hecho, presenté una carta de denuncia, por aquí la traigo, porque para mí el tema de los migrantes es un tema que se tiene que atender de manera urgente. Bueno, presenté una carta de denuncia ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos porque no está haciendo nada este gobierno para atender un tema tan delicado y que además es un tema, si tú lo revisas, es un tema que no nada más es dónde están viviendo los hermanos y las hermanas migrantes, se convierte en un tema de seguridad, claro, de salud, o sea, si lo ves de diferentes aristas, un problema social. Es un problema social. Complejísimo. ¿Y qué está esperando? Que se maten unos a otros para tomar cartas en el asunto. Pero bueno, solucionarlo, Mario, no le va a tocar a López Obrador. No hizo nada. Al contrario, los maltrató. No, además te voy a decir una cosa adicional. Nos va a tocar a nosotros. Festeja mucho este asunto, pero además redujo el presupuesto de los consulados mexicanos. Es decir, ha habido también un ataque presupuestario a todas las representaciones de México en el exterior que no han tenido pues los recursos suficientes pues para llevar a cabo sus actividades y seguido vemos quejas de los mexicanos que radican en los Estados Unidos más de 50 en donde consulados tienen problemas los consulados y se quejan de la falta de trato, de la falta de atención precisamente de estos consulados, que sin disculparlos, sí es cierto, y hay que mencionar, que han sido víctimas de una reducción presupuestaria. Sí, porque si antes un consulado daba atención médica, atención psicológica, claro, atención... Mira, se daba... Un grupo de abogados jurídica, legal, asesoría legal. Si antes daba toda esta atención un consulado y hoy no tienen recursos, pues no van a tener personal para darle atención legal, que es de entrada lo que más necesitan nuestros hermanos mexicanos en los Estados Unidos y hoy no le están teniendo. Pero no es culpa del cónsul, no, ni de la señora ni del señor que esté al frente del consulado. Es culpa del gobierno que decidió recortar el presupuesto para consulados y también para las embajadas. Sí, el Servicio Exterior Mexicano, bueno, lo ha hecho pedazos. Y tienes mucha razón y déjame comentarte esto porque creo que es una buena manera de mostrarte la desatención y el olvido que han tenido los migrantes en los Estados Unidos o nuestros connacionales. Me tocó estar al frente de la Conducef, llega Trump y pues tú sabes que empieza pues un ataque muy fuerte a los mexicanos que vivían en Estados Unidos y nos pusimos de acuerdo, nos empezamos a reunir en ese entonces con el Instituto de Mexicanos en el Exterior. Fue en el año ha de haber sido en el 2016, 2017 más o menos, 2016 si no mal recuerdo, porque pues imagínate muchos mexicanos que ya estaban allá, y obviamente pues tenían muchos ataques, pero imagínate uno que estaba pagando su casa y de repente lo agarraba la migra y lo regresaban a México. Ahora imagínate que estuviese a punto de concluir el pago de su crédito, pues perdía la casa y como lo regresaban pues se volvía, era una pérdida además del regreso, pues una pérdida económica importante. Pues total nos juntamos varias dependencias y se hizo una guía para el migrante. Es decir, desde cómo te podías defender allá, ¿no?, para que no te deportaran a México o te regresaran a México, hasta cuáles eran tus derechos, vamos a ponerle entre comillas, jurídicos, tus derechos financieros, cómo defenderte, ¿no?, cómo defender incluso tu patrimonio, y implicaba pues la intervención de varias dependencias. Se permitió incluso y se promovió hasta la posibilidad de abrir cuentas de dinero remotas, pues precisamente para que tuvieran su dinero en México
y no en Estados Unidos, porque un migrante no solo es remesas, es ahorro que él va generando en los Estados Unidos. Y esto se olvidó totalmente, esta guía del migrante, que creo que si entran todavía a la página de Conducef la pueden encontrar, había varias líneas directas de lo que se llaman hotline para pues que tuvieran alguna duda, alguna aclaración. Es más, hablábamos a veces con la Conducef de los Estados Unidos cuando tenían pues problemas, porque fíjate que llegó un momento en donde si un migrante tenía algún adeudo, pues le llamaba el buró de crédito y le decía, oye, si no pagas te vamos a deportar. Es decir, se cometieron demasiadas, y yo te diría muchas arbitrariedades, se les daba mucha educación financiera a los migrantes, cosa que este gobierno ha totalmente, o se ha olvidado de ellos, ¿no? Totalmente, y además si no te pones primero ayudar a nuestros connacionales que están en los Estados Unidos, no todos están en una situación regular, hay que recordarlo. ¿Sí? Estamos hablando de miles y millones de personas que están allá. Hoy hablaba el presidente de 40 millones de mexicanos allá. Habrá que ver cuáles están en situación regular y cuáles en situación irregular. Y además también, ¿no?, con este fenómeno de los que vienen hacia México para ir hacia los Estados Unidos. No es que necesariamente quisieran quedarse en México, tú lo sabes. Evidentemente. Entonces, para eso necesitas diálogo con embajadores, con consulados de los otros países, para tener estrategias, porque ellos son los expulsores de estos migrantes. Y muchos de ellos, porque aquí tenemos colonias también de venezolanos, se van de Venezuela por la dictadura, se van de Cuba por la dictadura. Entonces, por eso yo siempre les digo a los de Morena, a todos los que aplauden al régimen cubano, al régimen venezolano y al régimen nicaragüense, ándenle, políticos, váyanse a vivir como una persona común y corriente a Venezuela, Nicaragua o Cuba, para que vean en qué condiciones se vive en estos países que no tienen ni recurso o les cuesta un dineral comprar un rollo de papel de baño, unas toallas sanitarias, una pasta de dientes, 1 kilo de tortillas.